Todos estos liberales al servicio del sionismo, y de eso todos callan, no se hablan, eso lo esconden. Para estos pseudodemócratas es más fácil mandar a sus perros de presa a cerrar uno de los pocos referentes de libertad que quedan en Cataluña y en el resto de España, como es la librería Europa, para requisar a miles de libros y encarcelar a sus trabajadores. Porque Pedro Varela, como yo mismo y algunos otros de los que aquí nos encontramos, llevamos décadas luchando contra el pensamiento único. Ese pensamiento único impuesto por estos liberales progres que nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino. Y yo os digo que la única rueda de molino con la que vamos a comulgar es la que vamos a atar al cuello del separatismo catalán, para que se hunda. Para que se hunda allá donde con buen tino señala precisamente la estatua de Colón, en el fondo del mar. Creemos que la negación pública de la existencia de la nación española por parte de cargos electos, que además cobran sus sueldos del bolsillo de los españoles, supone una amenaza real para el futuro de España y, por supuesto, causa mucha más alarma social que esa supuesta negación del llamado Holocausto. Y por eso pedimos la inclusión en el Código Penal del siguiente artículo: el que por cualquier medio, con la intención de separar de la nación española una parte de su territorio, alentase a otros a hacerlo o negase la existencia histórica de España como nación, será castigado con la pena de prisión de 2 a 4 años. Y si el que incurriese en alguna de las conductas previstas en el párrafo anterior fuese cargo público de cualquiera de las administraciones del Estado, será castigado con la pena de prisión de 4 a 8 años y con inhabilitación a perpetuidad. Como también creemos imprescindible aumentar el castigo por el detalle y por el delito de ultraje a la sagrada bandera de España, que actualmente solo se castiga cuando se castiga con la pena de multa. Hay que acabar de una puñetera vez con este llamado Estado de las Autonomías, que solo ha servido para dividir a los españoles, enfrentándoles de manera incomprensible por cuestiones como el reparto del agua, por la atención sanitaria o por la extinción de incendios. A semejante grado de estupidez hemos podido llegar en España. La Administración Central del Estado debe recuperar de forma inmediata todas las competencias transferidas a las comunidades autónomas en materia de educación y de orden público, con la disolución, por supuesto, de los cuerpos de policía autonómicos, verdadera policía política al servicio de los intereses antiespañoles. Una policía política que se utiliza como matones para coaccionar, para amedrentar y para detener de forma arbitraria a los patriotas españoles, mientras, eso sí, permiten todo tipo de atropellos de perroflautas y demás amiguetes de los terroristas separatistas. Si piensan que con sus chicos de la porra y con sus fiscalías del odio nos van a asustar, se equivocan de cabo a rabo. Vamos a seguir diciendo lo que pensamos y saliendo a donde la calle nuestras banderas las veces que nos venga en gana, aunque intenten callarnos como una vez más han hecho en el día de hoy. Suponemos que a los medios de comunicación y de desinformación de este sistema corrupto y putrefacto no les interesa ni lo más mínimo el difundir cosas como las que aquí decimos en el día de hoy, porque ellos forman parte del negociete que tienen montado alrededor de la subvención y del caciquismo que rodea al separatismo catalán. Prefieren centrar su punto de mira en este puñado de catalanes, en este puñado de españoles, para llamarnos fascistas, racistas y xenófobos,
que en lugar de destapar la corrupción generalizada que durante décadas y a la luz del día se ha vivido aquí en Cataluña con el conocimiento de todo el mundo. Por cierto, a mí no me importa en absoluto que me llamen fascista y además me hace muchísima ilusión. Soy falangista y me siento muy orgulloso de serlo y de lo que hicieron mis camaradas cuando en octubre del año 34 pelearon en las calles de Barcelona a tiros y a puñetazos contra los separatistas que habían de independizar a Cataluña. Como también me siento muy orgulloso de aquellos cientos de falangistas que murieron en las calles formadas de los socialistas, de los comunistas, de los anarquistas y de los separatistas durante aquella nefasta Segunda República. Algo que también calla y esconden con esa famosa ley de memoria histórica todos estos amantes de la libertad y del libre pensamiento, para ocultar en realidad lo que pasó, que fue lo que se creó una auténtica maquinaria de persecución, de secuestro, de tortura y de asesinato que montaron el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Comunista de España, la CNT y la Izquierda Republicana para asesinar a miles de catalanes. Pero también os digo una cosa, estamos los falangistas muy orgullosos de cómo actuaron los nuestros cuando al frente del general más falangista del bando nacional, o sea, el general Yagüe, entraron en Barcelona e hicieron justicia contra todos aquellos que habían provocado un verdadero holocausto en la ciudad condal. Mi general, gracias por lo que hiciste, porque aquello sí que fue un holocausto, como el que no dudéis volverían a repetir si las circunstancias se lo permitieran, como ha sucedido, por cierto, durante más de 40 años en Vascongadas, donde una parte importante de su población ha tenido que huir ante el riesgo más que cierto de que volaran por los aires junto con su coche o le pegaran un tiro en la nuca, por no hablar del famoso llamado impuesto revolucionario que tanta ruina y tanto quebranto ha causado a miles de familias vascas. Ahora, a los que pactaban con la Esquerra Republicana dónde se podía matar y dónde no, o sea, a los separatistas vascos, ya no les hace falta matar. Están gobernando en ayuntamientos, en diputaciones y en gobiernos autónomos y tienen representantes a los que les pagamos un sueldo pero que muy generoso en esa cueva de ladrones llamado Parlamento Español. Han optado por desafiar al Estado, incumpliendo de forma reiterada las sentencias y demás disposiciones legales para no enseñar el español en los colegios, para impedir que ondee la bandera de España en centros oficiales o para crear un verdadero apartheid contra todos aquellos que aquí en Cataluña o en Vascongadas hablan y sienten el español y que son agredidos de forma impune ante la inacción de jueces, de fiscales y por supuesto de policías que miran hacia otro lado en todas esas manifestaciones en las que se hace exaltación del terrorismo de ETA o de Terra Llure. Son estos de la CUP los mismos que pretenden derribar la estatua de Colón o cerrar el local de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios en Barcelona para acabar estos de la CUP que pretenden acabar con los últimos reductos de lo que llaman patriotismo español en esta querida tierra de Cataluña, mientras, eso sí, se le paga a los ocupas perroflautas la luz y demás gastos por parte del ayuntamiento que dirige esta inculta y borrega llamada Ada Colau. Una alcaldesa, por cierto, algo retrasadilla por decirlo suavemente, como la de Madrid, que mientras tiene la ciudad de Barcelona patas arriba,
convertir una ciudad sucia, sin ley para manteros, para apartamentos ilegales o para botellones, hace un llamamiento público para recibir a esos miles y miles de ilegales, verdaderos delincuentes, cuando no terroristas, que asaltan nuestras fronteras, y a los que llaman refugiados. Si quiere refugiados, ella y la tal Carmena, que se lo lleven a su puñetera casa y lo mantengan con su sueldo. Que lo mantengan con su sueldo, porque no queremos ni un refugiado más. Y a los que ya están aquí, abogamos por ponerles de patitas en la puñetera frontera, devolviéndoles a sus países de origen por las buenas o por las malas. Camaradas, estamos hartos de este buenismo estúpido que ha convertido a Europa en un verdadero nido de terroristas. Esos terroristas que quieren acabar con nuestra cultura, con nuestra religión y con nuestras tradiciones, a base de bombazos en trenes o ametrallamientos indiscriminados. Pero no os preocupéis, porque mientras la situación se torna en caos absoluto, aquí seguimos en un tira y afloja, sin gobierno que dé explicaciones, ni oposición que se justifique. Cada uno se agarra a su poltrona como a un clavo ardiendo, conscientes, eso sí, de que ahí está el chollo, el suyo y el de sus familias, amiguetes, correligionarios y demás comisionistas. Les importa bien poco, más bien nada, que el país esté paralizado, que las inversiones suban aterrorizadas y que haya miles y miles de familias malviviendo de la subvención y de una limosna sin un trabajo que les dignifique la vida. No dudéis en que montarán otras elecciones y las que hagan falta, para cobrar de nuevo por voto obtenido, para enchufar al pelota de turno como diputado y para seguir dando la imagen rastrera de parlamentos autonómicos y Parlamento Nacional, convertidos en verdaderos centros de corrupción y de enchufismo. Para finalizar, y sin querer alargarme más, voy a repetir aquella famosa frase de José Antonio, que asumimos los falangistas en el año 2016, por supuesto, con más actualidad que nunca. Ya decía José Antonio cuál era el mejor destino para las urnas: el ser rotas y al contenedor de la basura. Camaradas, gracias por vuestra atención. ¡Viva Cataluña y arriba España! Bueno, muchas gracias a Manuel Andrino, jefe nacional de la Falange, y disculpa la presentación, el error en la presentación, y no, en absoluto me molesta que me llames camarada, al contrario, me enorgullezco de ello. Bueno, para terminar el turno de oradores, va a hablar en último lugar el presidente de Democracia Nacional, Manuel Canduela. Bueno, mañana la prensa empezará con las mentiras de siempre. Dirán que somos pocos. Es cierto, no somos millares, somos unos cuantos cientos solo. Pero ¿desde cuándo la historia la han escrito masas timoratas? ¿Desde cuándo la gente que huele a miedo, la gente que está asustada, la gente que no puede moverse por su propia cobardía, han escrito la historia? Nunca. Y yo aquí estoy entre vosotros y no huelo a miedo, todo lo contrario, huelo a valor, huelo a esa sangre que corre por nuestras venas y que ha escrito la historia no solo de esta tierra, sino del mundo entero durante tantas ocasiones.
Mañana dirán que somos nostálgicos, que solo miramos al pasado. Ya no sabemos sus cantinelas, siempre sueltan el mismo rollo. Pero nosotros les contestamos que bien, que miramos al pasado, que aquí veo vuestros símbolos. Algunos llevan el blasón de España, un escudo que unido tiene cerca de 500 años. Otros, el águila de San Juan de los Reyes Católicos. Veo por allí la cruz de Santiago, cruz que, marcada en las vestiduras de nuestros antepasados, llevó tantas glorias en la reconquista por los caballeros de esa orden religiosa y militar en la reconquista de España. Veo también el yugo y las flechas, símbolo de los Reyes Católicos, y de esos muchachos que vestidos de azul derramaron su sangre en la guerra civil para defender a España de la hecatombe que le aguardaba. Y si eso es mirar al pasado, pues es cierto, miramos al pasado, pero también miramos al futuro. Somos los únicos que miramos de verdad al futuro. Los únicos. Nadie más está mirando en estos momentos al futuro. Nadie. Unos, ahí abajo hoy también, celebrando con la bandera nacional la Constitución. Una ley ridícula que nos ha traído hasta este momento en el que estamos desastroso. Se amparan en una ley que lleva como título el reconocimiento de que en España hay distintas nacionalidades, pero cabe tal aberración en una Constitución nacional. Pues eso es lo que defienden ahí abajo. Otros, los separatistas, defienden la ruptura de España y dicen que miran al futuro. Nosotros sí miramos al futuro, y mirar al futuro es mirar a los ojos de ese niño, de ese otro chaval que hay ahí sentado, de aquel que hay allí, de todos esos niños, esas generaciones de españoles, que nosotros afirmamos que si no estamos unidos lo van a pasar muy mal, terriblemente mal, van a ser esclavos en su propia tierra. Es que estos anormales de los separatistas que sonríen siempre con su sonrisita molona, con su aire de superioridad progre, son tan idiotas que no ven el mundo en el que viven. No ponen el telediario. El telediario es todo mentira, pero entre las puntas de verdad, las esquinas, las esquirlas de verdad que se asoman, estamos viendo como hay un mundo cada vez más convulso. Estamos viendo un siglo XXI en el que ese enemigo eterno de España, el Islam, cada día está cobrando más protagonismo. Estamos viendo como esa marabunta oscura, surgida de lo profundo de África y de Oriente Medio, quiere conquistar de nuevo España. Estamos viendo como el ISIS, ese ejército de criminales, asesinos y despiadados que quieren acabar con todo rastro de civilización cristiana y occidental, no están solos. A poco que rasquemos, a poco que analicemos la realidad, a poco que sepamos leer las noticias, vemos que detrás está esa nación USA que está totalmente controlada por los sionistas, por esos antiguos y eternos enemigos de la patria española. Y ante esa situación terrible que debía preocupar a toda persona mínimamente informada y que no sea un retrasado mental profundo, ante esa información, ¿qué hacen los separatistas? No, anem a construir els països catalans. Pero ¿qué mierda es esa, hablando claro? ¿Cómo es posible?
Si algún día ganamos, no vamos a dar abasto para construir psiquiátricos, más que en la antigua Unión Soviética, porque es increíble que con todo lo que está sucediendo sigan repitiendo el mantra, sigan queriendo destrozar España, pero no os dais cuenta que los españoles, como ya ha dicho José Luis, como ha dicho Andrino, somos hermanos, por nuestra sangre corre la misma sangre por nuestras venas, nuestros apellidos son los mismos, nuestra geografía es la misma, nuestra historia es la misma, somos una misma familia. ¿Cómo queréis destruir ahora esa familia en el momento en que la familia más necesita estar unida para la supervivencia de nuestros hijos? Eso es mirar el futuro, eso es mirar a nuestra estirpe y el desear que España, si ha vivido 2000 años que sepamos hasta aquí, o 2500 años, viva eternamente, que los hijos de España sigan existiendo en este planeta, generación tras generación, hasta la eternidad. Eso es lo que deseamos. Fijaros si miramos al futuro, no como estos idiotas que creen que esto va a seguir así. La Unión Europea, esa que ensalzáis tanto, se va a hundir en 4 días. ¿Y qué hacen los catalanistas, los separatistas? Es que son muy listos. Estos días he leído en la prensa otra noticia que me ha abierto los ojos todavía más, lo inteligente que son estos líderes separatistas. Ya lo tienen todo pensado. Si se salen de la Unión Europea y ven que no reciben suficientes créditos, han dicho que van a pedir créditos al Estado de Israel. Señores, qué inteligente. Un prestamista judío, no se le habría ocurrido a nadie. Cuando todo un gobierno como el de Puigdemont o el del señor Mas está fraguando una traición así, cuando todo un gobierno está emitiendo informes serios que proponen este tipo de probabilidades, señores, es que digo que la humanidad va muy mal, porque en cualquier otra época esta gente sería condenada por delitos de alta traición y de lesa patria y se enfrentaría a un pelotón de fusilamiento. En cualquier otra época más justa y más coherente que esta, en cualquiera. Paso atrás, democracia nacional. Como decía, tenemos un futuro difícil, un futuro en el que los españoles debemos estar unidos y que debemos tratar de recuperar nuestros lazos con Hispanoamérica para volver a ser esa gran potencia imperial que un día fuimos. Tenemos que hacer valer en esa Europa que no es sino creación de España, que nadie mire a Europa con sentimiento de inferioridad, que nadie mire a Europa como si fuera algo ajeno. Europa es una creación española. Si no hubiera sido por esos 800 años de reconquista en los que palmo a palmo nuestros padres, nuestros abuelos derramaron su sangre para que el Islam no penetrase hasta el norte de Europa, jamás hubiera existido. Si no hubiera sido por esa batalla de Lepanto que hace muy pocos días se celebraba su aniversario, y en el que el duque de Austria, al frente de sus naves, fue capaz de frenar el avance del Imperio Otomano y de dar paz al Mediterráneo y a Europa entera durante siglos, Europa no existiría. Así que nadie aguante miraditas de superioridad o vea de una forma que no debe ver esa creación. Aquí, mientras estamos hablando los españoles, aquí está hablando la voz de Europa. Como decía, la situación internacional cada día es más tensa. Repito, con poco que ojeemos los periódicos, vemos el avance de la islamización, cómo las grandes naciones que recuperan su papel histórico, como Rusia, son las que están haciéndose con el papel en el terreno, las que están haciéndose con el protagonismo. Rusia ha virado de ese comunismo maligno, de ese comunismo atroz,
a un cierto nacionalismo, está defendiendo la cristiandad, y en estos momentos Rusia representa el principal muro de contención frente a los planes de los sionistas que quieren destruir con esta inmigración de refugiados a Europa. Os dirán que solo nos interesa la patria, que nos interesa una patria vacía, que buscamos solamente el militarismo. Y lo repito, ¿cuántos de vosotros aquí acabáis de casaros? ¿O cuántos tenéis personas mayores en casa con cada día más graves deficiencias económicas? Y sin embargo nos estamos enterando que están abriéndoles las puertas a miles y miles, a millones de musulmanes en Europa y regalándoles todo lo que les niegan a nuestras familias, regalándoles educación, regalándoles pisos, regalándoles ayudas sociales, regalándoles comida. Claro que miramos por el pueblo. Nosotros somos la verdadera alternativa social. Solo que para nosotros están antes nuestros hermanos, están antes nuestros hijos que los de los demás. Porque ¿qué es un padre o una madre que mira antes por los derechos de los hijos del vecino que por los suyos? Yo lo digo, un mal padre y una mala madre. Y España debe ser una madre digna para sus hijos. ¡Ay, tu huevo, coño! Camaradas, cada día lo vamos a tener peor. La persecución que están tratando de arreciar contra nosotros cada día es más tremenda. Ahí delante tenéis una pancarta de los detenidos en Blanquerna. No creáis que todo se ha saldado con penas pequeñas. Para algunos de los acusados todavía ha recurrido a la Generalitat de las penas y todavía piden más penas de cárcel. Como ha comentado también Andrino, aquí en Barcelona se persigue a un librero, a una persona que tiene un negocio honrado, porque dicen que propaga el odio. Deben haber inventado un nuevo aparato. Imagino que pronto se lo darán a la DGT para que cuando nos paren en la carretera soplemos en el odiómetro a ver la cantidad de odio que tienen nuestros corazones. Seguro que uno sopla y le sale un 8,8 en la escala Hitler o algo así. Nos acusan de odio a nosotros. Sin embargo, vemos que los separatistas todos los días lanzan diatrabas separatistas radicales, incluso hablando de asesinar a los españoles, hablando de asesinar a los españoles en Cataluña, que no quieren aceptar su dictadura separatista. Vemos que no se procesa por odio a ninguno de todos esos Esquerra Republicana de Cataluña o de las CUP que han pertenecido a la banda terrorista Terra Lliure y que ahí están tan tranquilos. Vemos que no se procesa por odio a los que lanzan Gora Etas y Viva Euskadi aquí en Cataluña, o que llevan esa asquerosa bandera que pone un triángulo amarillo masónico con una estrella comunista o una estrella blanca americana, me da igual, una estrella de 5 puntas, ensuciando la antigua enseña del Reino de Aragón. A esos no se les persigue, solo se persigue a los patriotas. Os quiero pedir un aplauso para dos compañeros en especial. Uno no ha podido venir hoy, es Pedro Chaparro, al que la Fiscalía del Odio le pide 5 años de cárcel. Le pide 5 años de cárcel a uno de los encausados de Blanquerna, ahí lo tenéis en la foto, rabiosos, histéricos, por haber entrado a protestar en aquel aquelarre separatista y decir: no nos engañan, Cataluña es España.
que le ha caído por este acto, ahora le piden 5 años de cárcel. Todos lo oísteis los que estuvisteis aquí el año pasado por pedir que se diera un capón a Jordi Borràs. Jordi Borràs. Jordi Borràs resulta que haciéndose pasar por periodista va filtrando datos de patriotas, hasta el punto que en una de las ocasiones aquí el 12 de octubre puso un tuit en el que decía: aneu en copte, hay unos nazis con pinta agresiva en una cafetería ahí abajo. Esos chavales estaban tranquilamente tomándose unas cervezas. Y cuando ese tuit fue publicado, una horda violenta de antifascistas les agredió causándoles heridas graves. Una chica resultó apuñalada en la mano por los antifascistas. Y ese señor pretende que le dejemos aquí. Nosotros no tenemos nada contra los periodistas que honradamente hacen su trabajo, pero ese señor es un filoetarra, un separatista, un amigo de ETA. Y se ampara en la justicia para hacer su trabajo sucio de jornalero antifascista. Pues en este acto no es bienvenido, lo diga la Fiscalía del Odio, lo contrario, o lo diga el juez que lo diga, no es bienvenido en este acto. Pero no os lo perdáis, eso no es lo más grave. Aquí hay un compañero que viene todos los años, que le habéis visto dejarse la piel por vosotros, llevar el servicio de orden, la seguridad, un compañero de los que sabes que puedes contar con él si pasa algo, de los que sabes que va a dar la cara por cualquiera de los de aquí presentes si sufrimos cualquier problema de seguridad. Me estoy refiriendo a Jorge del Valle. Pues el fiscal del odio llega a pedir 3 años de cárcel para Jorge del Valle, algo increíble, por andar amenazantemente contra Jordi Borràs. Es que creo que han inventado, aparte del odiómetro, otro aparato, el amenazómetro. Te lo colocan al lado, soplas y ven cómo de amenazante andas, porque de verdad que todavía no sé cómo se anda amenazantemente. Pero esto que parece toda una broma, no es sino el síntoma, no es sino el detalle de lo que estamos viviendo y de a lo que quieren ir. Durante estas semanas estamos viendo cómo denuncian a clérigos, cómo están denunciando a gente únicamente por coger y decir que están en contra del matrimonio homosexual. A sacerdotes. Esto se está convirtiendo en una dictadura, la soviética. Ya pretenden que los sacerdotes que defienden la fe católica rindan pleitesía ante el sistema, y una aberración como es el matrimonio homosexual digan que es positivo y que lo aceptan y que para adelante. Eso es lo que pretenden, e irán a más. Cada vez va a haber más capas y más capas de la población perseguidas por esta dictadura de corte, digámoslo claro, masónico, que quieren imponer en nuestra patria. Y aquí estamos todos nosotros para impedirlo de una forma o de otra. Como decía Manuel Andrino, sin atender a las consecuencias, porque la mayor consecuencia negativa que podemos padecer es que esta gente venza y destruya nuestra patria. Y en eso sí que habremos muerto, no en esta vida, sino también en la próxima. Estamos totalmente en contra de permitir la destrucción de nuestra nación. Hoy aquí, y ya para terminar, os convoco a una nueva batalla. No sé qué día será, pero la batalla ya está escrita, ya está ahí. Será una de tantas como aquellas de la Reconquista, una batalla tan importante como la de Covadonga, una batalla tan profunda e importante como la que tuvo lugar en Lepanto, una batalla tan importante como aquella de las Termópilas, en la que 300 hombres salvaron a la civilización occidental de la marabunta oscura que venía de África y de Oriente Medio. Señores,
Por algo Esparta y España comparten la raíz. Aquí estamos esos 300 espartanos. ¡Adelante, camaradas! ¡Ni un paso atrás! ¡Unidos a la lucha!